Bueno, ahí estamos. Les decía que la semana que viene vamos a poner en el aula virtual el trabajo práctico 2, ¿sí? El de corresponde capítulo 3 y 4. Y ustedes, bueno, resuélvanlo y lo entregan escrito el día del parcial. ¿Sí? Cuando vienen a rendir, traen el trabajo práctico y lo entregan. Y bueno, que sería el 13, si no me equivoco. A ver. 13 de agosto es la fecha del examen, sí, 13 de agosto, presencial. Ahí, bueno, vamos a ver cómo hacemos porque me parece que ahí no va a quedar otra que ir a un aula, pero bueno, esperemos que no haga tanto frío. Eh, si entramos en el laboratorio, vamos al laboratorio, pero me parece que para un examen somos muchos. Así que bueno, como les digo, lo subimos la semana que viene y ya ustedes el día del examen lo traen resuelto. De paso les ayuda también para hacer ejercicio y practicar. Así que bueno. Hoy, esperen que presento la pantalla, si ya empezamos con el tema de hoy. Ahí está. Se ve, ¿no? Sí, sí. Bien. Esto sería la continuación. Vamos a ver, hacer una pequeña introducción con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos ondas en cambios de medio, las ecuaciones, digamos, de Fresnel, que serían, por ejemplo, acá tenemos eh, incidencia normal, que es cuando la trayectoria de la onda, ¿sí? La dirección de propagación es perpendicular a la superficie que separa ambos medios. Entonces, la onda incide en forma normal a la superficie. Una parte se transmite al otro medio y otra parte se refleja, ¿sí? Todo normalmente, todo en forma normal, digamos, perpendicular a la superficie. Habíamos trabajado un poco con esto, con las condiciones de frontera y qué sé yo, y llegamos a las ecuaciones del coeficiente de reflexión, que me indica cuánto es la amplitud de la onda de campo eléctrico reflejado respecto de la onda incidente, en este caso en el mismo medio, ¿no? Entonces, esto está, digamos, determinado por esta relación entre las impedancias de los medios y el coeficiente de transmisión, que es la amplitud de la onda que se transmite al otro medio respecto de la incidente. También, digamos, tenemos esta ecuación. Si yo hago uno más el coeficiente de reflexión, obtengo el coeficiente de transmisión. Eso era para incidencia normal. ¿Sí? Después, bueno, vimos que si uno de los medios era, el medio 2, por ejemplo, era un conductor perfecto, la onda se reflejaba completa, porque acá habíamos dicho, no sé si lo tenemos por acá, bueno, dijimos que el coeficiente de reflexión vale 1 en este caso, ¿no? Menos 1, perdón. Menos 1, entonces la onda, la de campo eléctrico, vamos a ver que es la de arriba. Fíjense que llega, choca con la frontera y se invierte y se refleja totalmente, digamos, ¿no? Entonces eso provoca que haya una onda estacionaria que cambia su amplitud, ¿sí? Pero no transporta energía, o sea, no está viajando esa onda. Esa resultante entre la que llega y la que vuelve es una onda estacionaria, ¿sí? Están fijos los ceros y la onda cambia su amplitud, pero no está viajando, por lo que ven, ¿no? Ven que no está viajando. Acá está indicado en las ecuaciones que son seno de beta z por seno de omega t, entonces la onda no se mueve. Esto pasaba cuando el medio 2 es un conductor perfecto, pero puede pasar que el medio 2 sea un conductor que no sea perfecto. Entonces, o un medio disipativo, un medio con pérdidas, ¿sí? Que tenga un sigma distinto de infinito. Eso es un medio que es un conductor que no es perfecto. Entonces, lo que pasa acá es que la onda se refleja, acá fíjense, esta es la onda de campo eléctrico, llega, vamos a suponer que acá está la frontera, llega a la frontera del medio y se refleja no en su totalidad, sino que se refleja un poquito menos, ¿sí? En un 90%, vamos a decirlo, más o menos. Y lo que
provoca es esta onda, la onda violeta, que no es del todo estacionaria, sino que la onda se mueve, ¿sí? Se mueve con dirección hacia el medio 2, pero lo que tiene de particular es que el máximo, fíjense dónde están las flechas rojas, siempre hay un máximo, un módulo máximo, ¿no? Porque acá está máximo para abajo y máximo para arriba, ¿no? Pero en este caso es siempre el máximo, y en la otra flecha está siempre el mínimo, fíjense, o está acá o está acá, pero está siempre el mínimo de la onda. Entonces, lo que se mantiene en el mismo lugar siempre son los máximos y los mínimos. El cero va rotando, ¿sí? El cero no se mantiene siempre en el mismo lugar. Bueno, entonces ahí tenemos con esto, digamos, es lo que pasa cuando choca con un medio con pérdidas. Y bueno, teníamos estas ecuaciones que eran relación de onda estacionaria, ¿sí? Que esto indicaba la relación entre la amplitud del máximo de la onda y el mínimo de la onda para campo eléctrico, y esto podía relacionarse con el módulo del coeficiente de reflexión. Bueno, luego arrancamos con la incidencia oblicua, ¿sí? Acá dedujimos la ley de la refracción de Snell, donde vimos que cuando un haz de luz o una onda electromagnética incide oblicuamente sobre una superficie, ¿sí? Tenemos que el ángulo de reflexión, el ángulo de la onda reflejada, es igual al de la onda incidente, ¿sí? Esto pudimos deducirlo, y después dedujimos la ecuación de Snell para el haz transmitido, ¿sí? En donde puede, digamos, aplicarse cualquiera de estas relaciones que está acá. El seno del ángulo transmitido sobre el incidente puede ser cualquiera de estas, puede ser cualquiera de estos cocientes, ¿sí? Donde vimos acá esto N1 sobre N2, es el índice, los índices de refracciones de los medios, donde N lo calculo como la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. O haciendo cuentas, un poco de operación algebraica, fíjense, tenemos que n es igual a la raíz de mu r epsilon r, y si mu r vale 1, que es lo que suele pasar, vamos a ver que el medio, digamos, el índice de refracción del medio vale la raíz de epsilon r. Bueno, acá tenemos... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo como para repasar. Eh, Bueno, la reflexión total interna, esto ocurría cuando se superaba cierto ángulo, que era el ángulo que denominábamos ángulo crítico, ¿sí? Cuando se superaba el ángulo crítico, lo que pasaba era que no existía haz transmitido o haz refractado, sino que todo el haz era reflejado. ¿Sí? Eso es cuando se superaba el ángulo crítico, o sea, igual o mayor. Entonces, bueno, acá lo que hicimos fue, esto yo les dije que lo repasen, que es cómo armábamos, digamos, la ecuación o la expresión de una onda, en este caso la expresión fasorial de una onda para una incidencia oblicua, o sea, una incidencia, una trayectoria que no coincide con ninguno de los ejes cartesianos, se armaba de esta forma. Hoy lo vamos a hacer varias veces, así que espero que lo hayan repasado. Y acá veíamos cómo podíamos hallar el ángulo crítico, ¿sí? No sé, no me acuerdo dónde estaba. Bueno, acá, no me acuerdo cómo lo llamo, el ángulo acá. Acá estaba el ángulo crítico. ¿Sí? El arcoseno de N2 sobre 1. ¿Sí? Ese era el ángulo crítico. Esto lo hacíamos para demostrar que la onda transmitida era una onda evanescente y que, bueno, que se atenuaba muy rápidamente. Luego vimos que eso se aprovecha, digamos, la reflexión total interna se aprovecha para lo que es el principio de funcionamiento de las fibras ópticas, donde tenemos un medio. Recuerden que el medio de la onda incidente debe ser más denso, ¿sí? Que el medio 2, digamos, ¿sí? Entonces, acá justamente cuando esa es la única condición necesaria para que ocurra la reflexión total interna. Entonces el núcleo es más denso que el cladding, el núcleo es un cilindro, y el cladding es un recubrimiento de ese cilindro. Entonces,
La onda electromagnética va rebotando, ¿sí?, con el ángulo crítico y se va propagando a lo largo de toda la fibra óptica, a lo largo de todo el núcleo, hasta llegar al receptor, donde va a recibir la onda electromagnética, en este caso onda de luz, casi en su totalidad, con muy poca atenuación. ¿Sí? Bueno, balance de energía, que vimos por qué se puede dar el caso de que el campo eléctrico, por ejemplo, de una onda incidente puede ser menor, ¿sí?, la amplitud puede ser menor que la onda transmitida. Bueno, eso pasa porque la potencia se va distribuyendo entre campo eléctrico y campo magnético, entonces eh, pasa del eléctrico al magnético, del magnético al eléctrico, entonces puede pasar que en el segundo medio el campo eléctrico aumente respecto del primero, pero la potencia se mantiene constante, ¿sí?, la energía. Bueno, ahora vamos a empezar con esto, que es polarización perpendicular, ¿sí? Vamos a ver qué significa esto. O transverso eléctrico también, algunos lo llaman transverso o transversal eléctrico. Pero bueno, como estamos hablando de campo eléctrico, siempre vamos a hablar de campo eléctrico, es polarización perpendicular del campo eléctrico. Ahora van a ver por qué. Entonces tenemos la ley de Snell de la... o sea, vimos hasta ahora, lo que les estaba comentando recién, la ley de Snell, por ejemplo, para incidencia oblicua y la reflexión total interna. Esto pasa siempre, no importa cómo esté polarizada la onda. Lo único que la reflexión total interna pasa cuando el medio 1 es más denso que el medio 2, pero la onda puede venir como quiera. Siempre que venga oblicua, tiene que superar el ángulo crítico y ya ocurre la reflexión total interna. Pero bueno, las fórmulas, cuando la onda viene oblicua, las fórmulas de coeficiente de reflexión y coeficiente de transmisión cambian dependiendo de cómo venga, digamos, polarizada la onda. ¿Qué significa eso? Bueno, polarización perpendicular, que es el caso que vamos a ver ahora, significa que el campo eléctrico incidente es perpendicular al plano de incidencia. ¿Cómo se define el plano de incidencia? Bueno, el plano de incidencia se define como el plano formado entre la trayectoria de la onda, que sería esta, y la normal, el vector normal a la superficie de separación entre ambos medios, ¿sí? O sea, el plano formado por esta trayectoria y el normal a la superficie. Ese plano sería, en este caso, la pantalla de ustedes, ¿sí? La pantalla, en el caso de cuando hagan un ejercicio en un papel, el plano sería el papel, ¿sí? Ese es el plano de incidencia. Por lo tanto, polarización perpendicular del campo eléctrico incidente, como dice acá, sería esta forma. El campo eléctrico es perpendicular a la pantalla, o sea, está saliendo de la pantalla. Eso sería polarización perpendicular. Siempre hablamos de campo eléctrico. Y en este caso, ¿cómo está polarizado el campo magnético, el H? Si el eléctrico es perpendicular, el magnético, ¿cómo está? Y es paralelo. Paralelo, perfecto, perfecto, muy bien. Y este versor me indica la trayectoria de la onda, A sub I, en este caso, y de incidente, es la trayectoria de la onda, que no coincide con ninguno de los ejes cartesianos, por lo tanto no puedo poner ni J, ni K, ni I. Bueno, acá tenemos el haz incidente, el haz transmitido, perdón, ¿sí? También tenemos eléctrico magnético, y el haz reflejado con un ángulo θr, que acá es la ley de Snell, digamos, es válida. Por lo tanto, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, y el transmitido va a depender del seno y los índices de reflexión. Y ahí tenemos el haz reflejado, la onda, el campo magnético, los vectores, campo magnético y campo eléctrico reflejado. Bueno, entonces, esto es lo que dibujamos recién, ¿sí? Esto es lo que yo les decía que tenían que repasar. Acá tenemos que el versor, ¿sí?, que indica la dirección de la propagación es este versor. Y vamos a colocar el vector, a ver si está, no, ahí no lo dibujé, pero bueno, falta dibujar el vector posición. El vector posición en este caso es la posición del campo eléctrico,
que va a ir desde el origen hasta el campo eléctrico. Por eso es el vector R. Ese era el vector R. No está dibujado, pero bueno. Después lo voy a agregar. Ese es el vector R y obviamente el versor de ese vector R que tiene justo esta misma dirección va a ser el versor a sub i, pero invertido para el otro lado. Por eso es menos a sub i. El módulo, obviamente, módulo de R, va a ser el largo del vector. Y a R también, R vector lo puedo escribir como I versor por X, que sería esta coordenada, más K versor por Z, que sería esta coordenada, la coordenada Z. La coordenada Y es igual a 0, porque estamos vamos a suponer que nos posicionamos en I igual a 0. Y acá tenemos el A sub I versor, que esto, bueno, lo, eh, lo hicimos la vez pasada, así que repásenlo, cómo obteníamos el A sub I versor. Pero bueno, como regla memotécnica, fíjense, tenemos lo que acompaña acá. Acá el A sub I versor lo podemos componer en su componente en Z y en su componente en X. La componente en X, fíjense que apunta hacia los X negativos. Por lo tanto, si apunta hacia abajo es menos I versor. Como es el adyacente a tita i, lo sacamos con el coseno de tita i. Y la componente z apunta hacia las z positivas, por lo tanto pongo más k versor, y como es el opuesto, ¿sí? Lo calculo como el seno de tita i. Más o menos esa es una regla que se puede llegar a seguir. Pero para un mejor desglose, fíjense en el apunte de la parte que vimos de la clase pasada. Entonces, la expresión del campo magnético, la expresión fasorial, la obtenemos como J versor, porque el campo eléctrico apunta en dirección de I positivo, J versor. La amplitud, I es 0, por E a la A. Esta es la parte armónica del espacio, parte espacial. Falta la parte temporal, que ahora les voy a hacer una aclaración. Menos J, porque está viajando en dirección, vamos a decir, positiva. Beta 1, porque estamos en el medio 1, y acá esto es lo que acompaña al beta, que sería el versor de la trayectoria, ¿sí? El versor de la trayectoria por R, el vector R, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? Sin el menos, digamos, ¿no? Entonces hago ese producto escalar y obtengo esto. Sí. Perdón, porque me confunde un poco porque vos tenés A sub t y lo llamás como versor de la trayectoria, pero Ujú. también tenés el A sub t de la onda transmitida. Eh, A sub t es el ahí- de la trayectoria de la onda transmitida y A sub i es el de la onda incidente. claro, no sé si yo por ahí soy el que lo ve medio mal, pero en las ecuaciones que tenés a la derecha dice Ujú. A sub t por R y después habla de A sub i. O no sé si soy yo que lo entiendo Acá medio. por ahí se ve mal, pero es todo a sub i acá, ¿eh? Acá, Ok, sí, por listo, ahí la listo. calidad de la transmisión no es buena, pero es todo a sub i. Hasta ahora es todo a sub i. Ahora para el Listo. campo, sí, no. Si usara el campo transmitido, si usaría el campo transmitido, si yo quisiera, que después vamos a hacer un ejercicio, donde vamos a obtener las ecuaciones del campo transmitido, ahí sí uso a sub t. Bien, gracias. Y acá, bueno, si ustedes repasan inclusive el capítulo anterior, van a ver que A sub i por beta es el vector k, que no sé si lo recuerdan, que es el vector propagación. Pero bueno, por eso. Y acá teníamos, si lo recuerdan acá arriba, lo primero que habíamos puesto era k vector, producto escalar r vector. Pero bueno, no importa eso. Eso traten de mirarlo después. Ahora estamos con otra cosa. Bueno, justamente ahora vamos a hallar las ecuaciones del campo magnético que, en este caso, recuerden que acá, si el medio no tiene pérdidas, ¿sí? La parte armónica es la misma para campo eléctrico y para campo magnético. ¿Sí? Entonces, esta parte ya estaría, la parte de E a la menos J, y falta E a la J omega T, que no lo ponemos. ¿Por qué no lo ponemos? Además de que porque no tengo ganas de escribir,
no lo ponemos porque omega, ¿qué pasa cuando cambia de medio con omega? La frecuencia no varía. La frecuencia no varía. Entonces yo después Entonces no, lo único claro, que puedo entonces hacer no es, hace falta. no hace falta agregarlo, sí, lo vamos a poner al final, ponemos L a la J omega T, pero no es que hay un omega 1 y un omega 2 dependiendo del medio en que vaya, ¿sí? Bueno, campo magnético. Fíjense lo que hicimos acá. Al campo magnético ya dijimos que la parte exponencial o la parte armónica es la misma. Entonces lo que tenemos que ver es este vector, que tampoco coincide con ninguno de los ejes, por lo tanto no le puedo dar ningún versor de los conocidos, tengo que armarlo el versor. Entonces al vector lo descompongo en parte en Z y parte en X. ¿Sí? Acá tengo entonces el vector campo eléctrico, campo magnético incidente es menos I versor por la componente X menos K versor por la componente Z. El ángulo, digamos, que tenemos acá, vamos a utilizar θ sub i, que es el mismo ángulo de incidencia. ¿Sí? Entonces, la componente en Z la obtengo como el módulo del vector coseno de θ i. Y la componente X la tengo como el módulo del vector seno de θ i. Con todo esto vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos que el vector completo vale la componente X por I versor menos la componente Z por K versor. Lo que tengo acá arriba, solo que reemplazo cada una de esos componentes por, ¿sí?, las equivalentes trigonométricas. También puedo hacer que, fíjense, ahí acá apareció esto que sería un versor denominado A sub HI, que es un versor que indica la dirección del campo magnético. Entonces, el vector campo magnético también lo puedo describir como un versor A sub HI por el módulo del campo magnético. ¿Sí? Si quiero obtener este versor, que es lo que a mí me interesa para describir la onda, despejo de acá, paso el H sub i dividiendo, o sea, este es el módulo, ¿sí? Y obtengo el versor. Entonces puedo hacer, esto lo puedo tener acá, saco factor común H sub i, lo paso dividiendo del otro lado, y lo que me queda es el versor. Ahí está, el versor está descrito de esta forma. Ese sería el versor que me indica, ¿sí?, la dirección del vector campo magnético. Dijimos que la parte armónica se mantiene porque el medio es sin pérdidas. Si fuera con pérdidas, ¿qué pasaría? Tendrías el factor de atenuación con el alfa, ¿no? Sí, eso también en los dos. Eso aparece en los dos, en el eléctrico y el magnético. Hay algo que cambia entre uno y otro. No me acuerdo. Bueno, hay un desfasaje provocado por la impedancia intrínseca que es compleja, ¿sí? La impedancia cuando yo calcule esta amplitud, que va a ser E sub i sobre la impedancia intrínseca, sobre el Z va a tener un desfasaje y ese es el desfasaje que va a aparecer acá arriba. O sea, el desfasaje lo puedo pasar ahí arriba. Bueno. Bueno, y acá digo, este H sub i vale lo que calculamos ahí. Bueno, entonces, con todo lo que hicimos recién, ahí tenemos el versor de la dirección de la onda incidente, la posición, y esto es la expresión del campo eléctrico, falta la parte temporal, recuerden. Y esta es la del campo magnético, acá lo calculo como la amplitud de el campo eléctrico incidente sobre el Z, y acá es donde decimos que si el Z es complejo, aparece el desfasaje. Pero en este caso el medio no tiene pérdidas, así que no es complejo. Seguramente en un examen va a aparecer un Z complejo y van a tener que romperse la cabeza. Primero se los vamos a dar en el TP. Siempre con el TP lo que hacemos es lo preparamos para el examen, para que en el examen vengan ya con todo listo. Esta es la onda reflejada, que si a ustedes les interesa, pueden practicar cómo se hace. ¿Sí? Hacen ustedes, desarman todo el versor y ponen acá esta trayectoria que acompaña al beta.
y también pueden armar el versor que acompaña al campo magnético reflejado. ¿Sí? Eso lo pueden hacer, practicarlo para ver si coincide con lo que ustedes hicieron. Y esta es la onda transmitida, que la onda transmitida es más o menos parecido, todo más o menos parecido a la incidente, solo que en lugar de tita sub i tenemos tita sub t, bien digo. Fíjense que es bastante parecido, ¿sí? Porque la trayectoria es parecida también, ¿no? Bueno, con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Decimos, o sea, nos remitimos de vuelta al capítulo 1, en donde habíamos visto condiciones de frontera, que decían las condiciones de frontera, que las componentes tangenciales de campo eléctrico se mantienen constantes a uno y otro lado de la superficie de separación de entre ambos medios. En este caso la frontera está en x igual a 0, ¿sí? Ahí está la superficie de separación. Y las componentes tangenciales a esa superficie justamente son las de campo eléctrico. Fíjense, vamos para atrás. Ahí está. La superficie está en x igual a 0. La tangencial, si esta llega a la superficie, es la de campo eléctrico, es todo el campo eléctrico. No tengo que separar en parte tangencial y parte normal, porque todo el campo eléctrico es tangencial a la superficie. Lo mismo ocurre para la onda transmitida y lo mismo para la onda reflejada. Del lado del medio 1 voy a tener acá en la superficie, justo acá en la frontera tengo ambas. Tengo el eléctrico incidente y el eléctrico reflejado. Entonces tengo que sumar las dos. Y del lado del medio transmitido tengo solamente el transmitido. Bueno, entonces... Y acá tengo que poner, como es el plano es x igual a 0, donde hay una x pongo un 0. Y acá tengo, de un lado del igual, del medio 1, sería incidente más reflejado, y del otro lado el transmitido. Bueno, entonces lo reemplazo por las ecuaciones que vimos recién, todo ese choclo de ecuaciones, pero acá anulo donde hay una x porque x es igual a 0. Entonces, todo lo que tiene una x y multiplica esa x vale 0. ¿Sí? Bien. Y acá, fíjense lo que quedó, tengo esto es casi igual a esto, todo igual, salvo por dos cosas, salvo por la amplitud del campo eléctrico y salvo por el ángulo. Pero, ¿qué me decía Snell respecto al El ángulo? ángulo del incidente es igual al del reflejado. Exactamente, el ángulo Sí, incidente es igual al reflejado. puedes Y, plantear un factor común. claro, y acá puedo sacar factor común. Y lo otro que me decía Snell, acá utilizo los beta, ¿sí? Que beta 1 seno de tita i es igual a beta 2 seno de tita t. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con eso. Acá saque qué factor común L a la J beta 1 seno de tita i por z. Y esto que me dice Snell también, beta 1 seno de tita i igual a beta 2 seno de tita t, fíjense, beta 1 seno de tita i, beta 2 seno de tita t. O sea, todo esto es igual a todo esto. Entonces lo puedo Anular. simplificar. Exactamente. Y me queda solamente la suma de las amplitudes incidente y reflejada es igual a la amplitud transmitida. Bien, bueno. Para el campo magnético tengo que hacer algo parecido, ¿sí? Recordamos que tenemos el campo, gracias, el campo magnético, lo que tiene, si quieren volvemos para atrás, el campo magnético tiene una parte tangencial a la superficie y una parte perpendicular. Entonces, en este caso nos remitiríamos al capítulo 2, en condiciones de frontera, que también dice que el campo magnético, digamos, mantiene, ¿sí?, la amplitud de su componente tangencial a uno y otro lado de la frontera. ¿Sí? Y acá sí, en el caso del campo eléctrico era todo tangencial, pero en el caso del campo magnético es una parte tangencial y una parte perpendicular. Entonces solamente me quedo con la tangencial, que es H sub I Z, la componente Z. Tanto para el incidente como para el reflejado como para el transmitido. Entonces volvemos. Y voy a tomar solamente la componente Z, que es la tangencial. ¿Sí? Por eso H sub IZ, H sub RZ y H sub TZ. ¿Sí?
Entonces, h sub i z lo obtenía como el módulo del vector por el coseno de tita i. El h sub rz va a ser el coseno de tita r en lugar del tita i y va a ser h sub r. Y para el transmitido es h sub t coseno de tita t. Bueno. Y la amplitud de los campos magnéticos la obtengo como la del eléctrico sobre la impedancia intrínseca. Entonces, para lo que hay en el medio 1, para lo que sería incidente más reflejado, la z es la misma, porque estoy en el medio 1. Entonces acá sacamos directamente ya factor común Z1. Y acá tenemos campo eléctrico incidente, campo eléctrico reflejado, y del otro lado del medio, campo eléctrico transmitido sobre Z2, porque estoy en el medio 2. Y el ángulo coseno de tita. Acá también lo que hicimos fue, donde hay una X pusimos 0, por lo tanto, acá me queda solamente lo que tiene Z, porque lo que tiene X se anula. Otra vez vamos a utilizar la ley de Snell para decir que tita i es igual a tita r, y acá podemos sacar factor común el e a la j, y también se va a anular en este caso utilizando la ley de Snell con beta 1 seno tita i y beta 2 seno tita t. Entonces, vamos a hacer, nos salteamos algunos pasos justamente, y me va a quedar acá la resta entre amplitudes, incidente y reflejado, sobre la impedancia intrínseca, y acá el coseno del ángulo incidente. Y acá tengo la amplitud de campo transmitido sobre Z2, ¿sí? Pues estoy en el medio 2, coseno del transmitido. Bueno, entonces con estas dos ecuaciones, las dos que están recuadradas en celeste, podemos tratar de hallar los coeficientes de reflexión y transmisión. Recuerden que suponemos que la amplitud incidente es dato, vamos a suponer eso. ¿Sí? Entonces con estas dos ecuaciones nos vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a reemplazar en esta de acá abajo E transmitido, la amplitud transmitida, por la suma de incidente y reflejada. La ponemos acá. Y me queda esto. ¿Sí? Seguimos entonces. Acá hacemos distributiva. Z1, 1 sobre Z1 distributiva y 1 sobre Z2 distributiva. Y paso todo lo que sería lo que contiene, a ver acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? No, acá todavía Yo no creo hicimos que nada. lo que hiciste fue No, pasar el pasé para Z2 el para otro el otro lado, sí, sí, lado. sí. No es que Claro, hicimos distributiva. Primero lo pasamos multiplicando el otro lado y después distributiva. Ahora sí. claro. Y acá sí paso todo lo que tiene incidente de un lado del igual y todo lo que es reflejado del otro lado del igual. ¿Sí? Y ahí sí saco factor común de un lado incidente y el otro lado reflejado. Ahí está. Bueno, entonces lo que yo quiero obtener es el coeficiente de reflexión, que lo obtengo como el campo eléctrico reflejado sobre el incidente, y vale, bueno, acá esto pasó acá dividiendo y esto pasa dividiendo el otro lado, entonces me queda Z2 por coseno de tita i menos Z1 coseno de tita t es igual a Z1 coseno de tita t más Z2 coseno de tita t. ¿Sí? Fíjense que arriba y abajo es lo mismo, solamente que acá hay un menos. El menos tiene que estar bien puesto, porque primero va este término, Z2 coseno de tita i, y luego va Z1 coseno de tita t. Este es el coeficiente de reflexión. Entonces, para polarización perpendicular, recuerden lo que dijimos al principio, hacemos todo esto porque cuando sea polarización paralela del campo eléctrico, este coeficiente va a tener una expresión diferente. ¿Sí? Bueno, utilizando esto de acá arriba, yo despejo el coeficiente de reflexión, transmisión menos incidente, y el coeficiente de transmisión, o sea, lo único que hice fue, dije, bueno, coeficiente de reflexión vale transmisión menos incidente. Eso lo pongo acá, en esta de acá, en esta expresión de acá, reemplazo coeficiente de reflexión por transmisión menos incidente y hago todo este mismo proceso y llego a esta ecuación.
que es la ecuación del coeficiente de transmisión. Fíjese que el denominador es el mismo, cambia el numerador. Bien. Entonces, ahí tenemos el coeficiente de reflexión para polarización perpendicular y el coeficiente de transmisión para polarización perpendicular. Fíjense que acá le ponemos un subíndice que es como una T invertida. Esto es porque para polarización paralela es diferente. Entonces tenemos que aclarar que utilizamos el de polarización perpendicular. O el sub TE, digamos, sería transverso eléctrico, que es lo mismo. Y acá lo mismo, ¿sí? Para polarización perpendicular o transverso eléctrico. Bien. Si el ángulo de incidencia es cero, ¿sí? O sea, todo cero, y volvemos a lo que vimos la clase pasada, hace 2 clases en realidad, o la clase pasada, de polarización incidencia normal. Y también la clase pasada vimos que si el medio 2 es conductor perfecto, o sea, el Z2 igual a 0, vuelve a pasar lo mismo que pasaba, ¿sí? También la clase pasada, en donde toda la onda se reflejaba y se invertía y no se transmitía nada. Esto es cuando, digamos, teníamos eh, el medio 2 conductor perfecto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Para demostrar un poco todo lo que se vio. Una onda plana y homogénea con polarización perpendicular. ¿Sí? Ya me tiene que decir qué polarización tiene, salvo que me lo diga con otras cosas, pero yo tengo que averiguar qué polarización tiene, en este caso perpendicular. ¿Sí? O si me dicen transversal eléctrico, también nos están diciendo polarización perpendicular. Incide desde una región 1 con epsilon 0 y mu 0. ¿Sí? Acá me aclara que z menor a 0. ¿Sí? O sea que el plano de separación está acá más abajo lo dice, en z igual a 0. Antes lo teníamos en x igual a 0. Bueno, vamos a invertir un poco para... Sí, esto más que nada está hecho para practicar el tema de armar las expresiones de las ondas. Sobre un medio indefinido, región 2, con epsilon igual 2,5 epsilon 0 y mu igual a mu 0. Un ángulo de incidencia de 30 grados, la superficie de separación entre los dos medios a lo largo de todo el plano de XY es z igual a 0. Suponga que la amplitud del vector incidente es de 20 volts por volt sobre metro y la frecuencia es de 100 MHz. Calcular entonces los coeficientes de reflexión y transmisión, esto es lo más fácil, ¿sí? Y las expresiones instantáneas de E y H, que es lo más difícil. O sea, generalmente un ejercicio va a ser escriba la expresión de un campo transmitido si el campo incidente es tanto. Entonces, claro, por ahí no les van a decir que si viene perpendicular o paralela, sino que según la ecuación que les dan del campo eléctrico, ustedes van a tener que deducir si es perpendicular o paralelo. Luego calcular los coeficientes y luego armar la expresión de la onda. Ese sería un ejercicio típico. Bien, entonces ahí tenemos el coeficiente de reflexión para polarización perpendicular, que esto inclusive lo pueden tener en una hoja de fórmulas. Y para averiguar porque acá necesito Z1 y Z2 las tengo, ángulo incidente me lo dio el enunciado, me falta el transmitido, lo obtengo mediante la ley de Snell. ¿Sí? Despejando, tengo que el ángulo transmitido será el coseno de N1 seno de θ i sobre N2, calculo los índices de refracción. ¿Sí? Recuerden que el 1 era el aire y el 2 vale raíz de epsilon r 2,25, o sea 1,5. Acá el mu sub r es igual a 1, eso puedo utilizar esta fórmula. El ángulo entonces transmitido es 19,47. Las impedancias intrínsecas, la 1 es la del aire y la 2 la calculo como la del vacío por la raíz cuadrada de mu sub r2
sobre mu epsilon R2. Y me queda 2,55. Y ahí pongo todo en la expresión del coeficiente de reflexión y obtengo el coeficiente de reflexión, menos 0,24. También me pedía el coeficiente de transmisión, que lo puedo obtener de dos formas. Con esta expresión, 2z2 coseno de θ i sobre la suma de esta. O 1 más el de reflexión me da el transmitido. Bueno, de cualquiera de las dos maneras da lo mismo, sea 0,76. Si no da lo mismo es porque algo mal hice. Bueno, esta es la parte más sencilla, vamos a la parte más difícil. Las expresiones de E y T transmitido, o sea, la onda transmitida. Voy a mirar solamente la transmitida, estas dos no me importan. Bueno, entonces, fíjense que ahora la frontera de medios está en z igual a 0. Antes la teníamos en x igual a 0, ahora la tenemos en z igual a 0. Y acá en realidad, yo esto lo puse así. Creo que decía, a ver, en el enunciado decía que venía desde z menor a 0. Sí, viene desde z menor a 0, está bien. O sea, viene desde acá abajo. No, viene desde z menor a 0, viene desde la izquierda. Ahora, pero puede venir desde z menor a 0, puede venir desde arriba también, ¿sí? Puede ser que venga desde acá arriba, se refleje y vaya para acá, y el transmitido en realidad salga para este lado. Bueno, eso va, si no aclara nada, ustedes lo arman como quieran. Bueno, entonces, campo eléctrico transmitido va a tener, acá, como es polarización perpendicular, lo ponemos de esta forma, y va a coincidir con el eje Y, por lo tanto, pongo J versor y la amplitud. Luego, la parte armónica, dijimos que se escribe de esta forma, y vamos a obtener todo lo que acompaña al beta. Bueno, entonces dijimos que acá tenemos, acá sí lo dibujamos, el vector posición, que es R, que va a ser en este caso coincidir con el A sub t, el versor, o sea, la dirección coincide con A sub t, por el módulo de R. Y también lo voy a poner como I versor X, J versor Y, K versor Z. Esta es la coordenada X, esta es la coordenada Z. La coordenada X la puedo obtener como el módulo de R por el seno θ i, ¿sí? La hipotenusa por el seno. La coordenada Y vale 0, porque vamos a suponer que el papel o la pantalla está en I igual a 0. Y la coordenada Z, ¿sí? Hipotenusa por el coseno, o sea, el módulo de R por el coseno. Reemplazo en esta ecuación los valores que obtuve de X, Y y Z. Y acá saco factor común R. Como el vector R es A sub t por R, acá tengo R, y todo lo que acompaña al R va a ser A sub t. Por lo tanto, si hago producto escalar, que es lo que me pide acá, de A sub t por el vector R, acá tengo el A sub t, y acá tengo el vector R, me va a quedar esto, y esto va a ser lo que acompaña al beta 2. ¿Sí? Recuerden que hay que agregarle a la J omega t, que va a ser el mismo que el del medio 1. Fíjense, estoy en el medio 2, y a la J omega t no lo puedo seguir poniendo igual. El campo magnético, la parte armónica es igual, tengo que armar el versor y vector H sub t. Lo descompongo en componente X y componente Z, como está ahí. Esto lo habíamos hecho recién. Acá tengo el ángulo transmitido. Lo habíamos hecho, pero con el incidente. Ahora lo hacemos con el transmitido. ¿Sí? Componente X, componente Z. La componente X la tengo como el módulo por el coseno de θ t. En este caso, antes era θ i. Componente Z, el módulo por el seno de θ t. Con estas dos armo el vector, que es, acá lo único que hice, reemplacé componente X y componente Z por lo que obtuve trigonométricamente. H sub t va a ser el versor, que ahí lo dibujé, miren, fíjense, el versor A sub ht por el módulo. Y acá si saco factor común, ¿se acuerdan?
para obtener el versor, saco factor común, el módulo, lo paso dividiendo abajo del vector y eso es igual al versor. Y ahí está. Esto sería entonces la expresión del campo magnético. Esto tienen que practicarlo porque si no lo practican mirando así lo que yo hago, no les va a salir. Tienen que practicar. Bueno, si yo quiero también, lo que me faltó acá, ¿qué fue? Los valores numéricos. Tengo toda la expresión, me falta cuánto vale E sub T0 en números, cuánto vale beta en números, cuánto vale omega en números. Los ángulos creo que los tenía. Cuánto vale H sub T en números. Cuánto vale, si quieren, acá se puede poner el seno y el coseno de H sub I. Acá también puedo calcular seno y coseno. ¿Sí? Acá está, obviamente, campo eléctrico transmitido es el coeficiente de transmisión por el incidente. Me queda 15,2 voltmetros. El magnético transmitido es el eléctrico sobre Z2. Esto lo habíamos visto hace 2 clases o 3 clases. Acá tenemos el ángulo transmitido, la frecuencia 2πf, 6,28 por 10 a la 8, y beta, omega sobre velocidad, como es lo mismo que decir omega sobre C sobre epsilon R1. Epsilon R2 sería, no, sí, epsilon R1. A ver. Sí, está mal este. La de abajo está mal, es epsilon R2. Porque estamos en el transmitido. Ahí está. Y acá entonces está bien, acá sí está bien porque el 1,5 pasó multiplicando. ¿Sí? O sea, está bien, la parte numérica está bien, estaba mal acá la expresión. Ahora sí. Pi, sí, beta 2 es igual a pi, radianes sobre metro. Faltaría, si quieren, poner las expresiones de seno y coseno acá, o sea, los valores de seno y coseno, y ahí acá ponen, en vez de poner seno de tanto, ponen un número. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Generalmente, cuando uno da la expresión en un ejercicio, hay un número ahí, no hay un seno. Entonces tú tienes que saber, eso es un seno o un coseno, y ahí lo van a empezar a deducir. Todo eso se lo vamos a dar en el TP para que lo practiquen. Por eso yo les digo que los TP traten de hacerlo ustedes y no se los copien porque es fundamental para que puedan rendir el parcial sin ningún problema. Es mi consejo, ustedes hagan lo que quieran. Si ustedes quieren rendir el parcial bien, traten de hacerlo ustedes. Y traten de hacerlo también. Después, si les va bien, les puede ir mal igual, digamos, ¿no? Pero tienen más chances de que le vaya bien si ustedes resuelven los ejercicios no sobre nada. Bueno, pasamos entonces a la polarización paralela. ¿Sí? La polarización paralela justamente es, recuerden que cuando hicimos polarización perpendicular, el campo eléctrico era el perpendicular y el magnético estaba paralelo. Ahora el que está paralelo es el eléctrico. ¿Sí? Fíjense. Tenemos la onda incidente y ahora sí, el perpendicular es el magnético y el paralelo es el eléctrico. Paralelo a la pantalla, sería el plano de incidencia. Esto pasa para la onda transmitida, pasa algo parecido. Y para la onda reflejada, bueno, después vamos a ver por qué pasa esto. Se invierte. Esto obviamente puede no ser así, puede ser que sea, elegimos hacerlo ahí justamente para darles una pista de algo, pero eso va a depender justamente de las condiciones de los medios, del medio 1 y del medio 2. Bien. Bueno, entonces vamos de vuelta a hacer todo este análisis, que bueno, ya no lo voy a detallar ahora porque ya lo hicimos, pero repásenlo, como les digo, traten de verlo ustedes y analizarlo un poco ustedes y pensarlo.
me va a quedar que, en este caso, antes la más fácil de hacer era la del campo eléctrico, porque era la perpendicular. Ahora, como la del perpendicular es la del campo magnético, bueno, me va a quedar que el campo magnético tiene J versor, que coincide con el eje Y. La parte armónica, bueno, la armo como ya habíamos hecho antes. Ahora la parte armónica se va a mantener para el eléctrico, pero tengo que obtener el versor que acompaña el campo eléctrico, que lo obtengo haciendo la descomposición de vectores, ¿sí? Donde tengo una parte en X y otra parte en Z. Entonces el versor lo obtengo como el vector sobre el módulo, y ahí, digamos, obtengo I seno de tita I más K seno de tita I. Esto era coseno de tita I. Esto era parecido a lo que teníamos con el campo magnético, solo que el magnético iba para abajo y el eléctrico va para arriba. En este caso, ¿no? En este caso. La parte armónica se mantiene, falta el E a la J omega T, que recuerden que no lo sacamos por cuestiones de simplicidad y porque se mantiene a uno y otro lado de la frontera. Bueno, entonces, con todo esto, vamos a armar las expresiones de todo, del incidente, el reflejado y el transmitido. La del incidente es esta, campo eléctrico y magnético. La del transmitido, la del reflejado, perdón, es esta. Y la del transmitido la tenemos también acá, es esta que está acá. Fíjense que ahora es más simple la del campo magnético porque es el perpendicular. Antes era más simple la del eléctrico. La única diferencia. Bien. Entonces volvemos a el tema de las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, recuerden, tanto para campo eléctrico como para magnético, en la frontera, que en este caso es x igual a 0, se mantiene la componente tangencial. Y en este caso, para el campo eléctrico, la componente tangencial es solo una parte del campo eléctrico. La componente perpendicular o la componente normal, esa la tengo que descartar, si tengo que usar solamente la componente tangencial. ¿Sí? Entonces, la componente tangencial la obtenía como la amplitud por el coseno tita i. No se acuerdan, a ver, esto lo vimos acá. La tangencial, que sería E sub IZ, es ¿sí? El módulo, la amplitud, por el coseno de tita i. Lo mismo pasa para el reflejado del transmitido, ¿no? Solo que para el reflejado es con tita r y para el transmitido es con tita t. Bien, entonces, acá estamos. Acá sacamos factor común tita i porque dijimos, según la ley de Snell, incidente y reflejado, el ángulo incidente y reflejado es igual. Entonces podemos sacar factor coseno de tita i. Y esto es para el campo magnético, que es más fácil, porque todo el campo magnético es tangencial a la superficie, ¿sí? Porque viene polarizado perpendicularmente. La amplitud del campo magnético es el eléctrico sobre Z1. Este es el incidente, el reflejado del eléctrico sobre Z1 también, porque está en el medio 1, saco factor común Z1, y este es el transmitido. Esto sería la amplitud del magnético transmitido. Bueno, entonces con estas dos ecuaciones, con dos incógnitas, ya que sabemos que, o suponemos que E sub I es dato, vamos a obtener las expresiones de los coeficientes. Acá el coeficiente de reflexión paralela, acá antes teníamos la T invertida acá porque era perpendicular, ahora es paralelo. Z2 coseno tita E menos Z1 coseno tita I. Y abajo es Z2 coseno tita T más Z1 coseno tita I. La diferencia con el de polarización perpendicular, el ángulo que acompañaba al Z2 era tita sub I. Y el ángulo que acompañaba al Z1 era tita sub T. Lo mismo abajo. El ángulo que acompañaba a Z1 era tita sub T y el ángulo que acompañaba a Z2 era tita sub T. Bueno, acá lo que pasó es que cambiaron los ángulos que acompañan a los Z. Acá lo mismo. Acá el numerador se mantiene igual. Tanto para
perpendicular como paralela, pero cambia el denominador. Lo mismo que vemos que pasa para los de polarización perpendicular, que si los ángulos son iguales a 0, tenemos las ecuaciones de incidencia normal, pero esto cambia. Habíamos visto que para polarización perpendicular, 1 más el coeficiente de reflexión era igual al de transmisión para perpendicular. Para polarización paralela se agregan estos cosenos. Acá. Este paréntesis no estaba para polarización perpendicular. Y si el medio 2 es conductor perfecto, pasa lo mismo que pasaba para polarización perpendicular y lo mismo que pasaba para incidencia normal. Toda la onda se invierte y se refleja. Y no hay onda transmitida. Eso es para que vean que se mantiene. Esto que hacemos acá es para que vean que se mantiene todo lo que hablamos la clase pasada. Un ejercicio para polarización paralela. Entonces, una onda plana y homogénea con polarización paralela al plano de incidencia incide con un ángulo de 30 grados del aire sobre una placa de vidrio común. N igual a 1,52. Calculo los coeficientes de reflexión y transmisión. Solamente los coeficientes. Ahí tenemos la onda. Según la ley de Snell, N1 seno tita I igual a N2 seno tita T. ¿Sí? Entonces el ángulo transmitido es el coseno de N1 seno tita I sobre N2, o sea, 19,204. Para polarización paralela, acá tenemos el coeficiente. Fíjense que acá los coeficientes los habíamos calculado con Z. ¿Sí? Pero se puede utilizar con el índice de reflexión también. Después, esto lo pueden deducir o lo pueden, de la expresión con Z, pueden reemplazar las Z por su fórmula equivalente con el N, y ahí reemplazan y despejan y qué sé yo, y van a obtener esto. Igual al final les voy a dar una tabla donde están los coeficientes de reflexión con Z y los coeficientes de reflexión y transmisión con N. Bueno, me da que es menos 0,164. El de transmisión, 0,766. Si yo utilizo esta expresión para verificar a ver si está todo bien, me tiene que dar, ¿sí? Esto me tiene que dar igual, a ver, hacemos todo y sí, da exactamente, está perfecto. Esto lo puedo utilizar como verificador para ver si lo que hice está bien. Bueno, acá no me pide las expresiones del campo. Por eso es re fácil este ejercicio. Pero si me pidiera las expresiones del campo, y tendría que empezar a ver. Bueno, ángulo de Brewster. Fíjense lo que pasa si, como acá arriba, tengo una resta en el numerador del coeficiente de reflexión, tengo una de resta. Entonces puede darse el caso de que si el numerador es 0, el coeficiente de reflexión es 0. ¿Sí? Esto pasa cuando un término es igual a otro. Y si el coeficiente de reflexión es 0, ¿qué tengo? ¿Qué dice ahí? Que no hay onda reflejada. Claro, porque el coeficiente de reflexión es 0. Claro. Entonces, la forma de que el coeficiente de reflexión sea 0, recuerden que en la reflexión total interna, ¿qué pasaba? Cuando superábamos el ángulo crítico, digamos. ¿Qué era lo que Eh, pasaba? no había transmisión. Claro, no había transmisión y todo Reflejaba se todo y no se reflejaba. transmitía. Claro, se reflejaba todo, no se transmitía nada. Con esto, no se refleja nada, se transmite todo. ¿Sí? Bueno, entonces para que pase eso, vamos a igualar los dos términos del numerador. ¿Sí? Y entonces a ese ángulo, al ángulo que satisface esta igualdad, o sea, el ángulo incidente que satisface esta igualdad, porque siempre hablamos del incidente, lo llamamos ángulo de Brewster. O sea, ángulo incidente va a ser igual a ángulo de Brewster en este caso. Entonces,
Vamos a elevar ambos miembros al cuadrado y reemplazamos el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. ¿Sí? Y utilizando entonces la ley de Snell, vamos a utilizar el de beta. ¿Sí? Despejamos seno de tita t, que lo tenemos acá. Va a ser beta 1 por el seno de tita incidente, que en este caso va a ser el de Brewster, sobre beta 2. Entonces, vamos, entre las dos ecuaciones, ¿sí? Obtenemos lo siguiente. Acá lo que hicimos fue pasar z2 cuadrado dividiendo y reemplazar seno de cuadrado de tita t por esta expresión. Bueno, seguimos operando, trabajando un poco. Acá pasamos todo lo que es seno cuadrado de tita b de un lado del igual y todo lo que no es eso del otro lado. Me queda, saco factor común. Me queda esto. Y si el mu R1 es igual al mu R2, que generalmente ambos son igual a 1, el ángulo de Brewster lo puedo obtener como 1 sobre 1 más epsilon R1 sobre epsilon R2. Ese es el seno del ángulo de Brewster. O también lo puedo calcular como el arco tangente de N2 sobre N1. ¿Sí? Acá, si trabajan un poco acá y se fijan, seno sobre coseno, igual a tangente, etcétera, 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 ¿verdad? Pueden llegar a esta expresión. Eso es, hay un ejercicio que dice transformar esta expresión en esta, por eso no lo hago. Así que bueno, eso se los dejo a ustedes. También se debe cumplir esta condición, si no acá va a entrar el MUR. Bueno, esto era para polarización paralela, fíjense que dice paralelo ahí todo el tiempo, ¿sí? Para el coeficiente de reflexión, paralelo. Ahora vamos a agarrar el coeficiente de reflexión perpendicular, ¿sí? Ahí estamos. El perpendicular que cambiaban los ángulos que acompañaban a los z. ¿Sí? Entonces hacemos la misma operación, igualamos los términos y los elevamos al cuadrado, lo que sería el numerador, ¿no? ¿Sí? Y utilizando la ley de Snell llegamos a una expresión parecida a de la que derivó esta, ¿sí? Una expresión así. Si el mu1 es igual al mu2 o el mu R1 igual al mu R2, fíjense, si mu1 es igual a mu2, ¿sí? 1 menos 1, 0. Y obtengo que el seno de cuadrado del ángulo de Brewster para polarización perpendicular es infinito. ¿Sí? Por lo tanto, seno infinito obviamente no existe, o seno cuadrado infinito tampoco, y no existe ángulo de Brewster para polarización perpendicular, o sea, no puede haber, digamos, ángulo de la no reflexión, se llama así, para polarización perpendicular. Y fíjense acá que es un único ángulo. Recuerden que para reflexión total interna era el ángulo, una vez que se superaba el ángulo crítico, podía ser cualquier ángulo, pero tiene que superarse el ángulo crítico. Acá es el único ángulo, un solo ángulo. Si se supera, ya no hay, ya vuelve a haber reflexión. Y si es menor, también hay reflexión. Solamente se anula la reflexión cuando el ángulo es igual a este que está acá. Es un único ángulo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si solo existe ángulo de Brewster para la polarización paralela, bien digo. Generalmente no, siempre. La onda no viene con polarización perpendicular o polarización paralela, viene con una polarización cualquiera, ¿sí? Que no es ni perpendicular ni paralela, y la tengo que descomponer en componente perpendicular y componente paralela. Entonces, acá tengo una onda de campo eléctrico que puede ser inclusive una onda que viene circularmente, ¿recuerdan? En forma circular. Bueno, a esa la tengo que descomponer en parte perpendicular y parte paralela. ¿Sí? Entonces, esto sería una onda no polarizada en ninguna de las dos particular, por lo tanto tiene las dos.
Imagínense que justo esa onda viene con el ángulo de Brewster. Entonces la onda viaja de esta forma, hacia el otro medio. Bueno, la onda se transmite hacia el medio 2, ¿sí? De esta forma, también con una parte perpendicular y otra parte paralela. Pero cuando se refleja, como está incidiendo con el ángulo de Brewster, si tiene el ángulo de Brewster, entonces la que tiene polarización paralela, que sería esta, la azul, no se refleja porque está el ángulo de Brewster. Solamente se refleja la que tiene polarización perpendicular. ¿Y qué logro con esto? Y logro polarizar la onda en un solo sentido, ¿sí? En el sentido perpendicular. Antes venía en un sentido que no sabía cuál era, porque la descompuse en sus dos componentes, pero acá solamente sale polarizada en forma perpendicular. Es como si el ángulo de Brewster fuera un polarizador de ondas, ¿sí? Profe, ahí Sí, las flechas azules corresponden a la polarización paralela y los exacto. puntos que representan tipo saliente de la pantalla es la perpendicular. Exactamente, sí. En este caso los rojos, ¿no? En el transmitido, Sí, ¿no? sí, sí. Pero en el incidente los azules. Y fíjense esta particularidad que va a aparecer ahora, el ángulo recto, ese ángulo recto, que forman la trayectoria de la onda reflejada y la onda transmitida, ¿sí? Eso pasa también cuando hay ángulo de Brewster, ¿sí? Ese ángulo entre ambas trayectorias es un ángulo de 90 grados. Otra particularidad, digamos, ¿no? Bueno, un ejemplo de lo que es en la naturaleza el ángulo de Brewster. Fíjense lo que pasa por ejemplo, en el agua de mar, en este caso. Una persona que está justo en la superficie del agua y que, digamos, si estamos en verano, más o menos a eso de las 8 de la mañana, el sol está en una posición tal que incide con el ángulo de Brewster sobre la superficie del agua. Por lo tanto, si el sol, la onda, no es que el sol dice, bueno, hoy tengo ganas de mandar onda polarizada perpendicularmente a la superficie o al plano de incidencia. No, el sol te manda onda electromagnética y no sabes. Entonces la tengo que descomponer en perpendicular y paralela, ¿sí? Si estoy con el ángulo de Brewster, ¿cómo va a salir la onda? Acá, ¿qué vimos recién? Y va a salir solo la perpendicular. Claro, cuando salga, sale solo la perpendicular. Pero toda la energía de la onda, toda la energía que traía la onda, estaba distribuida en perpendicular y paralela. Ahora solo sale perpendicular y sale con mayor intensidad en un solo sentido, ¿sí? Por lo tanto, esto lo que provoca es que digamos, mucha intensidad en un solo sentido y eso hace que la reflexión sea una luz blanca insoportable que me vuela la vista, ¿sí? Me quema la vista, entonces por lo tanto lo que se utilizan son lentes polarizados, ¿sí? Los lentes polarizados lo que hacen es solamente van a dejar pasar, ¿sí?, la onda polarizada en forma paralela al plano de incidencia, vamos a decirlo, ¿no? O sea, me van a anular lo que viene polarizado perpendicularmente, ¿sí? Entonces ahí no voy a ver esa luz blanca que está reflejada, sino que voy a ver, por ejemplo, luces que se reflejan en otros lados que no vienen en el ángulo de Brewster, entonces, pero la que viene así perpendicular no la voy a ver. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando el sol ya se está por poner, son más o menos las 5 o 6 de la tarde si es verano, también justo da con el ángulo de Brewster y pasa exactamente lo mismo, por lo tanto hay que usar las lentes polarizadas, lo mismo pasa en la nieve, ¿sí? O lo mismo pasa en el asfalto, esa luz blanca insoportable es porque el sol da con el ángulo de Brewster.
Lo que pasa que en la nieve, como es invierno, en lugar de las 8 de la mañana va a ser a las 10 de la mañana. Y en lugar de las 6 de la tarde van a ser las 4 de la tarde. Pero bueno, fíjense, entonces acá tenemos justamente el ángulo de Brewster, acá hay ángulo de reflexión solamente para la componente perpendicular, bien digo. Y fíjense acá la diferencia. Cuando usan la lente polarizada, que solamente, o sea, que me impide el paso de la polarización perpendicular, digamos. Acá no uso lente. Fíjense esa luz blanca que yo le digo que es insoportable. Y acá tenemos la lente polarizada. Esto es lente polarizada, no lente oscura, ¿eh? Por eso, si ustedes van a una óptica y se compran, le dicen quiero una lente polarizada, si le venden una lente de buena calidad, les van a decir, porque ellos tienen ahí como un cartelito que está polarizado, digamos, entonces dicen, mira ese cartelito, si no ves el dibujo que está ahí, es porque la lente es polarizada. Si lo ves, es porque la lente no es polarizada. Entonces, si uno tiene una lente de mala calidad o que son lentes oscuros y nada más, se ve el dibujito. Pero si se pone una lente polarizada, no lo ve. Lo mismo pasa, por ejemplo, a ver, en los displays viejos de cristal líquido, cuando antes cuando existía, por ejemplo, no sé si alguno llegó a usar la máquina tragamonedas que le daba el boleto antes de que existiera la SUBE. Si uno subía con lente polarizado no se veía lo que decía el display, digamos, porque era un display viejo de cristal líquido que trabajaba con luz polarizada. Bueno, sí, entonces pasa lo mismo acá en este caso, acá como es invierno, fíjense, son las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Bueno, como les decía, pasa lo mismo en el asfalto. Y acá estaría la diferencia entre usar una lente polarizada y una lente oscura. ¿Sí? Con la lente oscura veo lo mismo, pero más oscuro. Con la lente polarizada no. Con la lente polarizada se me anula lo que es lo que sería el ángulo, la polarización perpendicular. Bueno, acá lo que dijimos en el agua de mar. Acá hay una lente, fíjense que, claro, como deja pasar solamente la polarización perpendicular, depende de la orientación de la lente, porque la lente tiene como son como barrotes que dejan pasar, vamos a decirlo en forma muy burda, es como una rejilla que deja pasar la polarización en un sentido y no en otro. Entonces, si la giro, no va a funcionar. Tiene que ser en un tipo de sentido. Y acá decimos, bueno, acá en el asfalto pasa lo mismo, ¿no? Un ejercicio de ángulo de Brewster, entonces una onda electromagnética proveniente del Sol incide sobre la superficie del agua, de mar en este caso, y me pide encontrar el ángulo de la no reflexión para la onda si el agua de mar tiene un epsilon r de 81 y encontrar la amplitud de la onda que sí se refleja, que es la perpendicular, ¿no? Entonces, el ángulo de Brewster lo obtengo como arco tangente de n2 sobre n1. Si viene desde el aire, n1 es 1, n2, 81, o sea, raíz de 81, perdón. El ángulo de Brewster es 83,56 grados, fíjense, ¿no? Bastante, el Sol tiene que estar bastante bajo, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahora, con esto no hay onda reflejada de polarización paralela. De polarización perpendicular sí hay onda reflejada. Entonces vamos a encontrar el ángulo, en este caso, transmitido para poder ponerlo en las ecuaciones. El ángulo transmitido lo obtengo con la ley de Snell, ¿sí? 6,33. Casi que sale perpendicular a la superficie, ¿no? El transmitido. Acá entonces el Z2, que es el del agua, el Z1 es el del aire, ¿sí? La intrínseca del aire, Z0 sería la del aire. Y la del agua, Z2, es Z0 por la raíz cuadrada de mu r sobre epsilon r, o sea, me da 41,9 ohms. La Z1 es la del vacío, o la del aire. Y el coeficiente de reflexión,
en este caso el perpendicular, el paralelo dijimos que vale 0, el perpendicular lo calculamos de esta forma, menos 0,975, o sea, casi total, casi todo, casi, se refleja casi todo. Y eso es lo que hace justamente que me afecte la vista, ¿no? Bien. Bueno, este es el ejercicio que yo les decía de que comprobar que de esta ecuación puedo obtener esta ecuación, o viceversa, que de esta ecuación puedo obtener esta ecuación. Por eso se los dejo justamente a ustedes. Obviamente siempre mu sub 2 tiene que ser igual a mu sub 1. Bueno, estamos bien, estamos bien. Bueno, vamos a ver algunos gráficos, ¿sí? Que es a título informativo, digamos, ¿sí? Bueno, por ahí podemos utilizar alguno de estos gráficos en algún ejercicio, pero bueno. Fíjense lo que pasa con los coeficientes. Acá esto es de reflexión y transmisión para amplitudes, ¿sí? No se confundan porque yo les había dicho que R y T lo utilizamos para potencia, pero este gráfico vino así que esto es para amplitud. Acá tenemos, en la abscisa tenemos ángulo de incidencia en grados, y esto es el valor del coeficiente. Reflexión-transmisión, polarización perpendicular sería el punteado, y polarización paralela sería la raya sin puntear, digamos, ¿no? Fíjense lo que pasa para polarización, polarización en este caso paralela, fíjense. El de reflexión, que es el negro, es bajito, bajito, muy bajito, muy bajito, llega a cero. ¿Y cuándo llega a cero? ¿En qué momento llega a cero? La reflexión. Obviamente el ángulo de Brewster, este es el ángulo de Brewster, donde el coeficiente de reflexión es cero. Es el único ángulo y luego empieza a subir. ¿Sí? Cuando es 90, se refleja, ¿sí? Refleja todo. Pasa acá con el coeficiente de transmisión que todo se transmite, digamos, ¿no? Y luego empieza a caer. Con la polarización perpendicular, si bien digo perpendicular, nunca llega a cero el coeficiente, ¿sí? Porque recuerden que la polarización perpendicular no existe ángulo de Brewster. Bueno, acá lo mismo, pero para cuando, por ejemplo, tengo un medio más denso que el otro y después intercambio los medios. Acá el medio 1 es el aire y el medio 2 es más denso, puede ser vidrio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, reflexión, vamos a hablar solamente de coeficiente de reflexión. Tengo para polarización paralela el ángulo de Brewster, para polarización perpendicular no hay ángulo de Brewster y los coeficientes así es como cambian. Y para, en este caso, el medio 2 más denso que el medio 1, por ejemplo, la luz viene desde el agua o desde el vidrio y pasa al aire. ¿Se acuerdan que cuando existía esa posibilidad, cuando existía esta configuración, perdón, estaba la posibilidad del ángulo crítico? El ángulo crítico en donde hay reflexión total interna, todo se refleja, ¿sí? 100% de reflexión. ¿Sí? Entonces el ángulo crítico acá está, por ejemplo, en 30 grados. Cuando se superan los 30 grados, se refleja todo. Y acá esto pasa tanto para polarización perpendicular como paralela. Y el ángulo de Brewster, fíjense que está un cachito antes del ángulo crítico para polarización perpendicular. ¿Sí? Pero bueno, esto es dependiendo de cómo es un medio y cómo es el otro. Bueno, pueden hacer ya casi todos los ejercicios de la serie, no me acuerdo si es la serie 4 o serie 5, porque me agregaron una serie en el medio y ya me desconfiguraron todo. Pero creo que es la serie 1, 2, 3, 4, creo que es la 5, si no me equivoco. Acá tienen una tabla que la pueden utilizar en el examen, por ejemplo, la pueden utilizar cuando hagan ejercicios, donde están todos los coeficientes. ¿Sí? Acá, bueno,
Esto sería la suma de ambos coeficientes, o sea, la relación entre ambos coeficientes. Y acá tenemos coeficiente de reflexión para polarización perpendicular y coeficiente de transmisión, ¿sí? Con impedancia intrínseca en un caso y con índice de reflexión en el otro. Yo les había dicho que se podía utilizar el índice de reflexión. Acá tenemos para polarización paralela lo mismo. Acá tenemos el ángulo de Brewster, el ángulo crítico, cómo se calcula. Acá tenemos los coeficientes de reflexión y transmisión para potencia, ¿sí? O sea, balance de energía. Está todo el capítulo, las ecuaciones del capítulo resumidas acá, salvo la parte de cómo describir la onda viajando en forma oblicua. Pero lo que es coeficiente está todo acá. Así que bueno, les aconsejo que practiquen el tema de escribir cómo, eh, perdón, ejercitar cómo se describe la ecuación de una onda viajando en forma oblicua. Bueno, eso es todo por este cuatrimestre. Ya la próxima que nos veamos tenemos el examen. Y, bueno, no, eso es todo, no. Falta cargar el trabajo práctico sería el trabajo práctico 2, que son los capítulos 3 y 4. Eso lo hacemos en la semana, durante esta semana. Y como les dije al principio de la clase, para los que no estuvieron, se los repito, la entrega es el día del parcial. Lo resuelven en papel y lo traen el día del parcial, ¿sí? Lo entregan ahí y ya se dedican a hacer el parcial en ese momento. Obviamente, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer ahora, si es que hicieron ejercicios y practicaron. Si no, obviamente durante lo que sería todo el receso y la época de finales, pueden hacerme todas las consultas que quieran por mail o por la comunicación que hay en los El mensajes campus. del campus, sí, los mensajes del campus, bien digo. Yo, fíjense, no sé si entraron en el aula virtual, ayer me pasaron el chat de WhatsApp, ¿sí? Y yo lo agregué. No sé si después fíjense si es el link que hay ahí, el link del chat de WhatsApp, es el de ustedes. Creo que es ese, pero bueno, no sé. Fíjense, cualquier cosa me avisan si ese es el mismo link. Igual yo no estoy ni quiero estar en ese chat, pero ese es para alumnos, digamos, ¿no? Las consultas me las hacen por mail o por los mensajes del aula virtual. Después, sí, el trabajo práctico. No estoy presentando pantalla, ¿no? No estoy. Vamos a presentar de vuelta. Ahora sí. Acá en el apartado 2, donde está el TP2 acá, ¿sí? Vamos a cargar, acá dice no mostrado a alumnos, pero bueno, lo vamos a poner. Cargamos ahí el enunciado del TP2. Y acá esta autoevaluación, ¿sí? Autoevaluación. Esto lo vamos a poner también para que ustedes contesten preguntas. No sé si hicieron la autoevaluación de Maxwell, la autoevaluación de campo magnético y la autoevaluación de electrostática. Eso les aconsejo hacerlo cuando tengan, digamos, ya estudiado un poco cada uno de los capítulos, porque les va a servir para refrescar conceptos o voltear algunos conceptos que tenían equivocados, ¿sí? Así que les recomiendo que la hagan. Bien. Lo del trabajo ya se los dije y lo de las consultas ya se lo dije. No sé, creo que nada. Por mi parte nada más. No sé si tienen ustedes alguna pregunta o algo. Por mi parte, no. Bueno.
Nos estaríamos viendo entonces el 13, ¿no? Sí, a ver, el 13 de agosto. Perdón, profe, Sí, por el chat preguntaron si se puede tener una hoja de fórmulas. sí, 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 sí. Sí, hoja de fórmulas. Sí, sí se puede, no hay problema. Eh, Antes no se podía, pero lo convencí a Norberto de que sí. Como ahora los exámenes casi que los armo yo le dije que, bueno, que para resolverlo necesitan la fórmula, porque si no, todo no se. O sea, yo no me acuerdo toda la fórmula. Así que no voy a pretender de que ustedes se las acuerden todas. Norberto las tiene todas tiene toda la materia en la cabeza, como tiene, o sea, no sé cómo hace, yo no puedo, pero él puede dar toda la clase de todas las materias, toda la materia, todas las clases la puede dar sin ningún tipo de apunte perfectamente, yo no puedo. Así que, entonces yo lo convencí, porque yo digo, si yo no puedo acordarme toda la fórmula, no voy a pretender que los alumnos se los acuerden. Bueno, lo convencí desde ese lado. Así que sí, se puede tener hoja de fórmula. Vaya, genial. ¿Alguna cosa más? Profe, ¿de la hoja de fórmulas tiene que ser tipo una sola carilla o algo, hay un límite o cómo es? Eh, Sí, una hoja donde puedan tener, donde tengan, son las, ¿qué serían? Las de los cuatro, campo eléctrico, campo magnético, el capítulo 3 Maxwell y el capítulo, si no, yo veo si les puedo armar la hoja de fórmula como para que todos tengan lo mismo. Creo que algo tenía armado, después me voy a fijar. Eh, Más o menos la armo y le digo, bueno, pueden tener esto. Listo, ya. Yo en un momento habíamos barajado la posibilidad de dejarles que tengan lo que quieran, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, si quieren tener el libro de, no sé, el Chen, lo pueden tener en un momento. Ahora no, no sé. Llegado el momento, se los vamos a decir si pueden tener o no. Porque casi que los ejercicios del examen son ejercicios nuevos, digamos que nunca se tomaron, no son parciales viejos, digamos, ¿no? No son parciales viejos reciclados. Entonces, por más que tengan un montón de cosas, van a tener que pensar en ese momento. Por eso lo que yo les aconsejo es que resuelvan los TP. Pero sí, sí, la hoja de fórmula, eso está permitido y bueno, si puedo armarla yo como para que sea algo homogéneo para todos, lo voy a hacer y se los mando. ¿Alguna otra duda? Por ahora no, Andrés, cualquier cosa te escribo. Sí, no hay problema. Cualquier cosa, nosotros vamos a estar tomando examen el día 20. No sé si alguno va en el campus, si alguno tiene que ir por alguna otra materia. Y el día 20 y el día, a ver, yo les digo. O sea, si no se juntan para el Día del Amigo, vengan a vernos, ¿no? Y después tenemos el miércoles 3. El miércoles 20 y el miércoles 3 tomamos final en el campus. Si alguno quiere, nos puede venir a hacer una consulta personal y si no, nos mandan la consulta por mail. No hay problema. Bueno, Buenísimo, profe, gracias. no, por favor, buen fin de Buenas semana. noches. Buena, que tengan éxitos en los exámenes si alguno tiene que rendir final. Y buenas vacaciones también. Nos vemos a la vuelta. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Chao, chao.